Hola jóvenes, siendo con nuestro curso de estado sólido, vamos a plantear unos problemas resueltos en base a los contenidos que hemos visto, sobre todo a lo que es la primera ley de Fick y también a lo que es el proceso de difusión, para lo cual, por favor, me gustaría que tengan a mano sus apuntes de su video anterior, sobre todo lo que son el gradiente de concentración, las ecuaciones de difusión, también a tipo Arrhenius, y también la tabla 5.1, la cual jóvenes van a encontrar el PDF en el campus. Ahí voy a compartir con ustedes, o ya estará, seguramente ya está compartida, lo que es esa tabla que va a ser necesaria para ver algunos tipos de difusión que vamos a necesitar, sobre todo el caso de Q, la energía de activación y el coeficiente de Sub-0. Veamos algunos ejemplos, jóvenes. Vamos a observarlos a detalle. Ya están resueltos, pero los vamos a ir analizando uno por uno. En este caso tenemos dos problemas que vamos a abordar a continuación, que nos va a servir bastante para entender varios procesos y también para resolver algunos eh, problemas que queden ahí planteados. Veamos el ejemplo número uno, jóvenes. En este caso hablamos de una fabricación de transistores. Dice, los cuales funcionan como conmutadores electrónicos en circuitos integrados. Estos abren y cierran, jóvenes. A eso nos referimos con conmutadores, ¿verdad? Esto involucra la difusión de átomos impuros, miren, en un material semiconductor, como en este caso lo es el silicio. Vamos a suponer que una oblea, jóvenes, es una especie de como pastillita, miren, que tiene un grosor algo no tan grande. Esa oblea, de hecho, suelen ser bien delgadas. Esa oblea, jóvenes, de silicio, tiene 0.1 centímetro de grosor, lo cual contiene originalmente un átomo de fósforo. Mire que esto, jóvenes, mire esto, jóvenes. Se contiene un átomo de fósforo por cada 10 millones de átomos de silicio. Miren, hay un átomo de fósforo por cada 10 millones de átomos de silicio. Se trata de tal manera que hay 400 átomos de fósforo, dice, por cada 10 millones de átomos de silicio en la superficie. Ojo, tenemos en este caso la concentración tanto en la superficie como en cierta parte de lo que es la oblea. ¿Qué nos piden? Calcular el gradiente de concentración. Ya vamos a recordar qué es eso. En jóvenes de dos maneras, en porcentaje atómico por centímetro y en átomos por centímetro cúbico, perdón, por centímetro. Este punto debió haber ido aquí. El parámetro de red del silicio es 5.4307 angstrom. Miren, este angstrom, jóvenes, significa por 10 a la menos 10, en este caso metros, en dado caso, metros es el parámetro de red que tiene el silicio, pequeño. Con estos jóvenes valores vamos a intentar comprender cómo se resuelve este problema. Y vamos a ver la solución. Lo primero es que calcularemos las composiciones iniciales que tiene, obviamente, en este caso, esta oblea, y también la composición en la superficie. Esto en porcentaje atómico. Ok, aquí tenemos la concentración, jóvenes, inicial, y tenemos la concentración superficial presente. Nos decía a nosotros que la concentración inicial corresponde a un átomo de fósforo, el símbolo del fósforo es P, por cada 10 millones de átomos de silicio. ¿Ok? Entonces, si hacemos esta razón de un átomo de fósforo por cada 10 millones de átomos que tenemos involucrados en la estructura, en este caso en la oblea, y lo multiplicamos por 100, vamos a obtener el porcentaje, obviamente, ¿no? Por eso es el 100. Y obtenemos que el porcentaje de concentración inicial es 0.00001 átomos de porcentaje de fósforo, miren. O podemos ponerlo como 1 por 10 a la menos 5, miren, a la menos 5 átomos de fósforo dados de manera porcentual. ¿Ok? Y en la superficie tenemos 400 átomos de fósforo, perdón, 400 átomos de fósforo por cada 10 millones de átomos que corresponden a la oblea directamente. Miren, nosotros dentro de esa oblea, jóvenes, que está hecha de silicio, tenemos átomos
de fósforo por ahí de manera impura dentro del material. Y si lo multiplicamos por 100, obtenemos que en la superficie hay 0.004 átomos de fósforo en porcentaje. ¿Ok? Lo que equivale a decir 4 por 10 a la menos 3. Miren, esta era la menos 5 y esta era a la menos 3 átomos de fósforo de manera porcentual. Ahora, como recordarán, el gradiente de concentración, jóvenes, no es otra cosa más que el cambio de la concentración, en este caso de la parte inicial hacia la superficie, ¿ok? Entre lo que es el cambio delta X, en este caso el espesor. Se nos había dicho que el grosor de la oblea es de 0.1 centímetro, ¿ok? Y ese corresponde al espacio que deben estar atravesando los átomos, jóvenes, cuando se estén difundiendo. Deben hacer ese recorrido de 0.1 centímetro. Entonces, si hacemos la resta de delta X, de delta C, jóvenes, del delta C, que son los átomos que están concentrados menos los átomos de la superficie, obtenemos nosotros que esto es igual a menos 0.03399 átomos de fósforo por cada centímetro. Miren. ¿Ok? Esto es lo que nos está dando este valor. Muy sencillo. Este es el gradiente de concentración. Recordamos que este gradiente puede ser negativo o positivo. Y lo que nos está indicando, jóvenes, es que se está moviendo de un sitio de menor concentración hacia un sitio de mayor concentración. Y es lo que tenemos aquí, miren. Aquí hay menor concentración de átomos de fósforo, pero se está moviendo a un sitio de mayor concentración de átomos de fósforo. Por eso aparece el signo negativo. Por lo general la idea es que los átomos pasen de sitios de mayor concentración, a donde hay menores concentraciones. ¿Ok? Si ven, aquí en la superficie hay mayor saturación de átomos de fósforo que más en el interior, obviamente, de lo que es la oblea en este caso. Y aquí tenemos, jóvenes, el gradiente en forma de porcentaje por centímetro, como nos lo pedían en el inciso A, miren, porcentaje atómico por centímetro. Ahora lo vamos a calcular, pero en átomos por centímetro cúbico o sobre centímetro cúbico por centímetro. Para eso, jóvenes, para saber esa cantidad, necesitamos encontrar el gradiente en términos de átomos, miren, por centímetro cúbico por centímetro. Uno dirá, ¿por qué no colocamos centímetro a la 4? No. Aunque vemos tentado en eso, no, porque obviamente estamos hablando de un volumen dado a través de una longitud, un grosor, ¿ok? Directamente. Dice que se debe encontrar el volumen de la celda unitaria, eso es importante. Primero debemos encontrar el volumen de la celda. ¿Se acuerdan ustedes, jóvenes, que en el caso de estos materiales de este tipo, la celda unitada pues representa lo que es un cubo? ¿Ok? Así lo hemos representado a lo largo de nuestros cursos. Entonces necesitamos el volumen de esa celda unitaria. En este caso, jóvenes, el silicio tiene una estructura cristalina cúbica de diamante, CD. Y como ya nos dieron el parámetro de red, ¿se acuerdan cuánto era? 5.43 por 10 a la 7, por 10 a la menos 10 angstrom, que se puede escribir también de esta manera, miren, como 5.07 por 10 a la menos 8 centímetros. Y aquí, jóvenes, tenemos el prefijo centi, que es por 10 a la menos 2. Y ahí sí, ahí salen los 10, menos 8, menos 2, menos 10. Pero por conveniencia, para trabajar directamente con esto en centímetros, lo vamos a dejar de esta forma. Obviamente este es un valor bien pequeño, muy, muy pequeño. Y como nosotros sabemos que el volumen, jóvenes, de un cubo es igual a cualquiera de sus lados al cubo, y en este caso el parámetro de red representa cualquier lado de ese cubo, de esa celda unitaria, entonces simplemente lo elevamos al cubo y obtenemos que obtenemos 1.6 por 10 a la menos 22 centímetros cúbicos. Miren, aquí aparecen los centímetros cúbicos en la ventana por celda. Miren. Ese es el volumen de la celda. Son 1.6 por 10 a la menos 22, me disculpo un poco cuando mal de la garganta, centímetros cúbicos por celda unitaria. En una estructura, jóvenes,
en una estructura de diamante, eso podemos buscar en apuntes que tenemos por ahí, o incluso podemos ir al libro de Askeland y buscar ahí en los números de átomos por celda que hay en diferentes estructuras. ¿Se acuerdan de eso? Las cúbicas entran en el cuerpo, las cúbicas entran en las caras, cuántos átomos hay por celda unitaria, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de estructura cúbica de diamante, tenemos 8 átomos por celda. Tengan mucho cuidado, jóvenes. Encontramos el volumen de la celda, pero tenemos varias celdas. Y aparte tenemos 8 átomos ubicados en una estructura CD por cada celda. Por lo tanto, decimos que el volumen ocupado por los 10 millones de átomos, aquí hay un error de escritura, me disculpo, de silicio está dado de la siguiente manera. Miren, aquí vamos a encontrar el volumen ocupado por todos los átomos. Este solo es el volumen de la celda, pero tenemos muchas celdas en este sistema. Vamos a buscar cuánto es el volumen por todas esas celdas. Y eso es igual, jóvenes, a 10 a la 7 átomos, que son la cantidad de átomos, entre el número de átomos ocupados por cada celda, multiplicado por el volumen de cada celda unitaria. Miren qué interesante, jóvenes. El número de átomos que hay, en este caso, en esta oblea, multiplicado, en este caso, jóvenes, los 10 millones, ¿verdad?, de átomos de silicio, entre los 8 átomos que hay por cada celda. 8 átomos de silicio por cada celda, multiplicado por el volumen que tiene una celda unitaria, en este caso en particular. Y eso nota, jóvenes, que el volumen ocupado por esos 10 millones de átomos es 2 por 10 a la menos 16 centímetros cúbicos. Obviamente es menor, porque recuerden que los átomos no aprovechan todo el espacio ocupado debido a su forma, etcétera, ¿verdad? A niveles atómicos siempre hay ciertos espacios que quedan ahí sin ser ocupados, sin ser aprovechados directamente. Lo vemos desde el factor de empaquetamiento que conocimos nosotros en nuestros cursos anteriores. Ok, jóvenes, miren qué interesante. No vamos a seguir, no perdamos la idea que seguimos buscando el gradiente de concentración. Ahora en términos, obviamente, de lo que nos decían, de átomos por centímetro cúbico por centímetro. Ya tenemos el volumen ocupado por todos los átomos en esta oblea. Ahora, partamos del hecho, jóvenes. La concentración interior ya decíamos que era un átomo, que había un átomo de fósforo por cada 10 millones de átomos de silicio. También ya sabíamos que teníamos 400 átomos de fósforo por cada 10 millones de átomos de silicio en la superficie. Y obviamente la difusión, cuando se quiera dar aproximadamente, tienen que moverse esos átomos, en este caso hablando de los átomos de fósforo, aproximadamente 0.1 centímetros, ¿ok? Durante el proceso de difusión. Ahora, la composición de átomos por centímetro sería, jóvenes, en el caso de la concentración I, que es un átomo de fósforo en la celda, miren, en todo el volumen, cuando hacemos esa relación tenemos 0.005 por 10 a la 18 átomos de fósforo por cada centímetro cúbico. Eso en el interior, en el inicio que decimos nosotros, C sub I. Y en la superficie, que también hablamos del mismo volumen, del volumen de todo, jóvenes, ese es el volumen total que tienen todas las celdas ocupadas ahí, son 400 átomos de fósforo entre ese volumen, lo que nos da un total de 2 por 10 a la 18 átomos de fósforo por centímetro cúbico en la superficie. Miren, ya tenemos la concentración interior y la concentración en la superficie de los átomos de fósforo por centímetro cúbico. Y seguimos la misma idea del gradiente. Miren, hacemos entonces el gradiente y lo que hacemos es la razón entre la concentración que ahora tenemos nosotros, que es restar estas dos, entre, obviamente, el delta X, que es el espacio que van más o menos irse moviendo los átomos. Por eso aparece centímetro, miren, jóvenes, separado, para distinguir que esta unidad parte de lo que es la diferencia de concentración y este simplemente representa el cambio de distancia o el delta X que se van a mover esos átomos. ¿Y qué hacemos nada más? Lo que veníamos trabajando, miren, C sub I menos C sub S. Y otra vez nos sale el valor negativo, obviamente por lo mismo, ¿verdad? Los átomos en este caso se están moviendo de sitios de menor concentración a mayores concentraciones.
¿Ok? Si el signo hubiera sido positivo, era al revés entonces el movimiento. Y obtenemos esto, jóvenes, que es la respuesta que andamos buscando. Aquí encontramos lo mismo, nada más que de diferente manera, por así decirlo, ¿verdad? Realmente sus unidades. Aquí tenemos la cantidad de átomos por centímetro cúbico, o sea, la cantidad de átomos por volumen, ¿ok? Que atraviesan esa distancia. Son 1.995 por 10 a la 19 átomos de fósforo. El signo solo indica la dirección, que van de concentración menor a una mayor, en vez de ir de una mayor a una menor. Y lo mismo ocurre acá. Aquí también tenemos negativo, pero lo tenemos en porcentaje atómico de fósforo por cada centímetro. Miren, muy interesante, joven. Dos maneras de determinar lo mismo. Ahora veamos el ejemplo de diseño de una membrana de hierro. Aquí vamos a hacer uso de la tabla 5.1 y encontrar diferentes factores importantes en esa tabla. Tenemos un cilindro, impermeable. Ya tenemos la idea de impermeable, ¿verdad? Que en teoría no deja pasar algunas sustancias líquidas. Ese cilindro es de 3 centímetros de diámetro, miren, 3 centímetros de diámetro y 10 centímetros de largo. Miren. Contiene un gas que incluye 0.5 por 10 a la 20 átomos de nitrógeno por cada centímetro cúbico. Miren, esta es la cantidad de átomos de nitrógeno que hay ubicado en un centímetro cúbico de ese sistema. Pero también tenemos la misma cantidad de átomos, pero ahora de hidrógeno, por el mismo volumen. Esto en un lado de una membrana de hierro. ¿Ok? Ya vamos a ver esa figura. Dice que se introduce gas de manera continua al tubo para asegurar una concentración constante de nitrógeno e hidrógeno. Miren, no se nos olvide que tenemos estos dos gases involucrados y que tenemos una membrana de ¿qué, jóvenes? De hierro. El gas en el otro lado de la membrana incluye una constante, dice, de 1 por 10 a la 18 átomos de nitrógeno por centímetro cúbico. Y 1 por 10 a la 18 también átomos de hidrógeno por centímetro cúbico. ¿Ok? En un lado tenemos los mismos gases y en otro lado también tenemos los mismos gases pero en diferentes niveles de concentraciones o diferentes cantidades. Dice que el sistema opera a 700 grados Celsius. No se nos olvide eso. Y la temperatura a la que el hierro tiene una estructura, miren, aquí nos están diciendo qué tipo de estructura quieren, en qué tipo de estructura, perdón, quieren que se dé la difusión, en una estructura cúbica centrada en el cuerpo. ¿Ok? A esa temperatura, el sistema empieza a tener una estructura, o tiene todavía una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Sabemos que podemos tener hierro cúbico centrado en las caras a una temperatura de austenización, por arriba de los 800 grados aproximadamente. ¿Qué se nos pide? Diseñar una membrana. Quieren entonces que dimensionemos una membrana, jóvenes, ya vamos a ver eso en el dibujo, de hierro que no permita que se pierda más del 1% de nitrógeno a través de la membrana cada hora. Miren qué interesante, estamos condicionados a que esa membrana solo permite el paso de 1% de nitrógeno por hora, pero que permita que el 90% del hidrógeno pase a través de la membrana también por hora. Queremos restringir el paso del nitrógeno, miren, a un 1%, pero queremos darle paso al hidrógeno casi, mejor dicho, en un 90%. Miren qué interesante. Y así quieren que enseñe nuestra membrana. Pongamos atención. Aquí tenemos la membrana, jóvenes. Miren, una membrana de 3 centímetros de diámetro con aproximadamente 10 centímetros de longitud. Perdón, membrana digo yo. Este es el cilindro impermeable. Ojo. ¿Ok? Y 10 centímetros de largo por cada lado. Miren, aquí tenemos 10 centímetros hasta donde tengo la membrana que yo deseo diseñar, que debe ser de hierro. Y lo que me interesa saber, jóvenes, es encontrar ese espesor, ese delta X, que debe atravesar cierta cantidad, ojo, de átomos de nitrógeno y cierta cantidad de átomos de hidrógeno. ¿Ok? Y aquí, jóvenes, tenemos lo mismo, otra longitud de 10 centímetros. En un lado, jóvenes, de ese cilindro, tenemos una concentración de 0.5 por 10 a la 20 átomos de nitrógeno por cada centímetro cúbico y la misma cantidad pero de átomos de hidrógeno. Y al otro lado, como se nos dijo, tenemos
y cantidades iguales, pero de 1 por 10 a la 18, átomos de nitrógeno y átomos de hidrógeno. Lo primero, jóvenes, es que vamos a calcular el número de átomos de nitrógeno presentes en el contenedor. ¿Ok? Para lo cual debemos multiplicar por el volumen ocupado a lo largo de 10 centímetros. Mire qué interesante. ¿Ok? Nosotros conocemos, se nos dio el número de átomos por centímetro cúbico. Pero nosotros queremos saber cuántos átomos hay contenidos en cada uno de esos volúmenes que eso nos ha marcado. Por ejemplo, acá. ¿Ok? Aquí hay una cantidad de átomos de nitrógeno y una cantidad de átomos de hidrógeno, obviamente, en este volumen. ¿Y esto qué, jóvenes? ¿El volumen de quién? De un cilindro. ¿Ok? En ese caso, jóvenes, vamos a multiplicar, miren, esa cantidad de átomos de nitrógeno primero por el volumen de ese cilindro. ¿A qué es igual el volumen del cilindro, jóvenes? Lo podemos encontrar de dos maneras. Pi por R al cuadrado por L. Donde R, jóvenes, es el radio, en este caso de la sección transversal. Y L, jóvenes, es la longitud a la cual nosotros necesitamos calcular dicho volumen. Pero, si de una vez, bueno, nosotros sabemos que el radio, jóvenes, es la mitad del diámetro. O que el diámetro es 2 veces el radio, como queramos. Pero también podemos usar directamente que pi por diámetro al cuadrado entre 4 multiplicado por L es el volumen del cilindro. En este caso de esta sección de cilindro, donde está contenido un número determinado de átomos por cada centímetro cúbico. Miren qué interesante. Si nosotros multiplicamos esto por el volumen ocupado, vamos a obtener solamente el número de átomos. Veamos lo siguiente. Veamos el volumen. ¿De cuánto vale? 3 centímetros. Lo elevamos al cuadrado. Lo dividimos entre 4. Aquí está. Y L vale 10 centímetros. Miren. Como todo está en centímetros, no ocupamos hacer conversiones. ¿Qué sucede? Centímetros cuadrados por centímetro, centímetro cúbico. Y entre los centímetros cúbicos que están aquí se cancela la unidad de los centímetros. Y solamente me queda el número de átomos. Cuando hago esa relación, jóvenes, compruébenmela por favor. Obtenemos el valor de 35.343 por 10 a la 20 átomos de nitrógeno. ¿Dónde ubicados? En este lado, jóvenes, de lo que es ese tubo. Ok, vamos a decir que es un tubo, un cilindro, dice impermeable. Ahora, el número máximo de átomos de nitrógeno, dice, a perderse debe ser del 1% del total. Jóvenes, recuerden que la idea es que el gas en el otro lado de la membrana, dice, incluye una constante y nos dan los valores. Y lo que queremos es diseñar una membrana de hierro que no permita que se pierda más del 1% de nitrógeno a través de la membrana cada hora. ¿Ok? Entonces el paso va a ser en una dirección. Aquí, jóvenes, tenemos el número de átomos perdidos de hidrógeno, por hora. Y aquí tenemos el número de átomos de nitrógeno, perdidos por hora y perdidos por segundo. ¿Ok? Ahora, este punto 0,1, jóvenes, obviamente, estamos hablando del 1%. Dividamos el 1%, jóvenes, entre 100 y nos va a dar 0.01. Estamos hablando del lado del nitrógeno, ¿verdad? Ojo, estamos ubicándonos aquí, ¿verdad? Donde está incluido esta cantidad de átomos de gas que son los que queremos que se muevan. ¿Qué sucede? Si nosotros multiplicamos ese porcentaje, el 1%, por la cantidad de átomos ocupados en ese lugar, vamos a obtener el número de átomos por hora que se van a estar perdiendo del nitrógeno. Pasamos esta hora a segundos, jóvenes, sabemos que en una hora hay 3.600 segundos, y obtenemos, multiplicando esto, o más bien dividiendo este número entre 3.600, obtenemos que el número de átomos perdidos de nitrógeno por segundo es de 0.0098 por 10 a la 18. ¿Ok? Aquí tenemos la cantidad perdida por hora, aquí tenemos la cantidad perdida por segundos. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué utilizamos ese término. Nos interesa a los jóvenes conocer el flujo J, ¿se acuerdan? Lo vimos en el video pasado. Lo cual lo podemos obtener, lo podemos obtener relacionando el número de átomos por segundo y el área. Entonces,
el número de átomos por segundo, sabemos nosotros que es igual a J por A. Si despejamos para J, vamos a obtener que el número de átomos por segundo, por eso lo pasamos a segundo, ¿ves, jóvenes? Porque la ecuación trabaja de esa manera. Por segundos entre el área me va a dar el flujo, que sería átomos por segundo, por centímetro cuadrado en este caso, en las unidades del área, por segundo. Entonces, nosotros ya sabemos que la cantidad de átomos por segundo de nitrógeno que se está perdiendo, que equivale al 1%, es este valor. Y si lo dividimos entre el área, ok, entre el área, que el área sabemos nosotros que es pi por diámetro al cuadrado entre 4, mire, obtenemos que la cantidad o el flujo, jóvenes, neto de átomos de nitrógeno por centímetro cuadrado por segundo es de 0.00139 por 10 a la 18 átomos de nitrógeno. Esto equivale al 1%, jóvenes, de átomos perdidos de esa parte. ¿Qué sucede? Ahora nosotros necesitamos, jóvenes, usando la ecuación del tipo Arrhenius, la que le había dicho, encontrar el coeficiente de difusión D. Para eso ocupamos ir a la tabla 5.1, donde vamos a encontrar el valor D sub 0. ¿Ok? Y a D llamaremos D sub N en este caso. Vamos a hacer un cambio aquí en la ecuación. Este D, jóvenes, lo vamos a llamar D sub N. ¿Para qué? Para entender que es la difusión de átomos de nitrógeno. ¿Ok? Y la energía de activación Q correspondiente, jóvenes, a la difusión del nitrógeno en hierro. Recuerden que se está difundiendo, en este caso, nitrógeno, que debe pasar por una membrana de hierro. ¿Y cómo es este hierro a temperatura de 700 grados? ¿Se acuerdan? Era un hierro cúbico centrado en el cuerpo. Entonces nos vamos a ir a la tabla, jóvenes, a la tabla 5, y vamos a buscar nitrógeno en hierro BCC. Perdón, en hierro, BCC. BCC es la sigla para inglés de cúbico centrado en el cuerpo. Cuando vayan a esa tabla quiero que me confirmen y van a encontrar ciertos valores, entre ellos el valor Q de activación y el D sub 0. Lo confirman. Hay que pasar la temperatura, jóvenes, a escala absoluta, sumándole a 700, 273 y me da 973 Kelvin. Recuerden que esto trabaja con escala absoluta Kelvin. Y R también ya lo conocíamos. Solo vamos a sustituir 0.047 centímetros cuadrados por segundo. ¿De dónde salió esto? De la tabla 5.1. Miren, tabla 5.1. Con todo y unidades. Bueno, ahí vamos a ver, aquí está. 5.1. Miren qué importante, vamos a ver, no se nos olvide que queremos encontrar realmente el delta X, cuánto debe ser el grosor de la oblea, de esta membrana, perdón. ¿Ok? Expo, miren en sus calculadoras Expo, y el signo negativo, que ya es parte de la fórmula, y tenemos la cantidad de energía de activación, que en la tabla también 5.1 aparece que es de 18.300 calorías por mol. Usamos la constante universal de esta forma y la temperatura en escala Kelvin. Cuando hacemos todo ese proceso, jóvenes, que quiero que lo calculen, vamos a obtener que la cantidad de átomos que se están difundiendo, mire, o la difusión de átomos de nitrógeno es de 3.64 por 10 a la menos 7 centímetros cuadrados por segundo. ¿Ok? Ahora, con esa relación, jóvenes, dice que también usando la ecuación de flujo de la primera ley de Fick, aquí estamos aplicando la primera ley de Fick, podemos despejar delta X. Miren, nos vamos a la ecuación de la primera ley de Fick y vemos nosotros que J es igual a menos D por el gradiente de concentración, delta C entre delta X. En este caso dice corresponderá al grosor mínimo que debe tener la membrana de hierro. Miren qué interesante, jóvenes. Aquí con el número de átomos de nitrógeno, lo que estamos encontrando es el grosor mínimo que puede tener, ojo, esa celda, porque recuerden que solo debe pasar el 1% de átomos de nitrógeno. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es el espesor mínimo que permite solamente el 1% de paso de átomos de nitrógeno. Pero necesitamos también encontrar el espesor máximo. Eso es algo importante. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros ya tenemos J. Miren, ya lo tenemos. 0.0
139, aquí está, por 10 a la 18 átomos de nitrógeno. Menos D por delta C entre delta X. Despejando delta X, jóvenes, vamos a ver eso, queda menos D. Sí, porque este pasa al numerador, miren, y después J pasa a dividir, correcto. Queda menos D veces delta C entre delta X, el cambio de concentración. Ahora, aquí es donde entra el otro valor de los átomos de nitrógeno. Estamos asumiendo algo, jóvenes, ¿ok? Que el sistema va a fluir de donde hay mayor cantidad de átomos hacia donde hay menor cantidad de átomos. Si ustedes se fijan, aquí está la mayor concentración. La idea es que los átomos empiecen a buscar sitios de menores concentraciones, por lo cual deben pasar esta membrana y algunos los que puedan ubicarse aquí, donde hay más espacio. Si ven ustedes, este es del orden de 10 a la 18 y este es del orden de 10 a la 20. Seguimos la idea, pasando de átomos de mayor concentración hacia lugares, perdón, pasando de lugares de mayor concentración hacia lugares de menor concentración. Esa es la idea principal, jóvenes. Importante aquí también darnos cuenta que solo debe pasar el 1% de estos átomos de nitrógeno. Creo que así era, ¿verdad? A ver si es cierto. Sí, de nitrógeno. Y el 90% de los de hidrógeno. Después vamos a hacer el cálculo para los de hidrógeno. Eso nos va a dar otro valor de delta X, que es el valor de máximo grosor que debe tener. ¿Ok? Siguiendo ya, jóvenes, y despejando para el delta X, nos damos cuenta entonces que esto nos queda de esta manera. Donde de jóvenes ya lo encontramos. ¿Ok? Aquí está, 3.64 por 10 a la menos 7. El negativo ya es el signo que pertenece a la ecuación. Eso lo vamos a multiplicar por el delta de concentración, que sería, mire, de 1 por 10 a la 18 menos 5 por 10 a la 18. Recuerden que el sistema se va a mover de donde hay, donde tenemos mayor cantidad de átomos hacia donde tenemos menor cantidad de átomos. ¿Ok? Se está moviendo, jóvenes, desde el lado. Fíjense dónde se está moviendo, jóvenes. Se está moviendo desde acá, los átomos, de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Por lo tanto, esto sería concentración inicial, y concentración final. Lo que resulta, jóvenes, es que en la concentración final, miren, y recuerden que delta, no se les olvide que el delta, cualquier delta, jóvenes, siempre es el valor final menos el valor inicial. Ya sea delta X, delta C, no importa. ¿Ok? Cualquier duda o consulta la podemos revisar en la clase sincrónica que vamos a tener en los próximos días. Pero vuelvo y repito. ¿Qué significa delta X, por ejemplo, o delta C en este caso? Que vamos a ir de la concentración final menos concentración inicial. Vuelvo y repito. El sistema, los átomos están moviendo en este caso donde hay mayor concentración y buscan sitios donde hay menor concentración. Por lo tanto, el lugar donde hay concentración más pequeña es donde hay menos cantidad de átomos, pero viene siendo la final, mire. Por eso se coloca de primero 1 por 10 a la 18. Mire. Menos, ¿dónde están los átomos de mayor concentración, que es la inicial? Aquí. Y queda 0.5 por 10 a la 20. Por eso es que esta resta, jóvenes, nos queda de esta manera. Y obviamente nos va a quedar negativo. Y menos por menos se vuelve más. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Si no, pues lo vamos a abordar detenidamente. ¿Todo eso entre quién? Entre delta X. Perdón, entre delta X. Delta X es lo que ando buscando. Perdón. Entre J. ¿Ok? Entre J, que nosotros ya lo obtuvimos. 0.0739 por 10 a la 18. Cuando hacemos esa operación, jóvenes, hacemos esta diferencia, la multiplicamos por este valor, la dividimos entre este valor J, obtenemos un valor aproximado de 0.013 centímetros. Pero este es el valor mínimo del grosor que debe tener la membrana, o del espesor de la membrana. ¿Por qué? Porque esto solo es para los átomos para el 1% de átomos de ¿qué, jóvenes? De nitrógeno. Recuerden que nos falta ver el 90% de los átomos de hidrógeno. Esto es lo más que debe pasar. Y esto sí puede pasar, o debe pasar el 90%. Vamos a hacer lo mismo, jóvenes. Miren. Ahora, de igual manera, podemos calcular el máximo grosor de la membrana y así obtener un rango para nuestro diseño. Miren qué interesante. Como nosotros somos los diseñadores, vamos a tener un rango, un valor mínimo
un delta X mínimo y un delta X máximo que permite que eso ocurra. Y nosotros podemos diseñar la membrana entre esos dos espesores. Ya vamos también a seleccionar esa idea y por qué. Dice que recordemos que esta membrana debe permitir el 90% de hidrógeno, por lo que debemos calcular también el número de átomos de hidrógeno a perderse por segundo y a la vez el flujo también, y así como lo hicimos con el nitrógeno. Miren, átomos de nitrógeno, jóvenes, que se van a perder por hora es el 90%. Dividamos 90 entre 100 y aquí tenemos, jóvenes, el número de átomos de hidrógeno que se están perdiendo por hora. Ya lo calculamos también. Miren, vamos a ver, aquí está. Vean. Átomos de... o no lo calculamos, creo que no lo habíamos calculado. A ver, no, estos jóvenes de 35.343 por 10 a la 20, recordemos, es el volumen de la celda, ¿ok? Aquí está, perdón, el número de átomos que hay por toda la celda, perdón, no por toda la celda, por todo el volumen ocupado, ¿ok? Este es el número de átomos que hay por todo el volumen ocupado. Como tiene el mismo valor el hidrógeno, obviamente nos va a caer el mismo valor también para él, igual que el nitrógeno, ojo, por eso nos quedaba el mismo valor, me había ido, ¿verdad? Ok, como tenemos la misma cantidad de átomos por esa celda de hidrógeno, obviamente nos va a caer este mismo valor de átomos por todo el volumen ocupado. Entonces, jóvenes, cuando hacemos esa operación nos da 31.80 por 10 a la 20. Y estos jóvenes, pasado a segundo, esto es por hora, átomos perdidos por hora, y pasados a segundo lo dividimos obviamente entre 3600, como lo hicimos anteriormente, y vamos a obtener que el número de átomos es 0.088 por 10 a la 20 átomos por segundo perdidos, porcentaje de átomos perdidos por segundo. Obviamente, les dejo a ustedes que también vuelvan a recalcular, jóvenes, J, pero ahora para esto, de la misma manera, usando esta propiedad, lo único que va a cambiar ahí, jóvenes, de repente es el valor de D. Y ojo, esto va a variar también. ¿Por qué? Porque ahora estamos difundiendo átomos de hidrógeno, miren, átomos de hidrógeno en el hierro cúbico centrado en el cuerpo. ¿Ok? Así, jóvenes, caemos a esta relación, que es la tabla, el mismo ejercicio aquel que les decía. Ya encontramos J. Ahora para átomos de hidrógeno, quiero que lo hagan de igual manera que el anterior, eso les va a quedar de ejercicio. Y al final encontramos la difusión ahora de átomos de hidrógeno, siguiendo la ecuación de tipo Arrhenius. Esta. ¿Ok? Volvemos a obtener un nuevo valor para D sub 0 y un nuevo valor para Q. ¿De dónde? De la tabla siempre 5.1, pero ahora difundiendo átomos de hidrógeno en hierro cúbico centrado en el cuerpo siempre. Ojo, ¿verdad? Espero que se entienda. De ahí vamos a tener este D sub 0 y la energía de activación ahora es un tanto menor. Cuando hacemos todo ese trabajo obtenemos 1.86. Y partiendo de la ecuación J volvemos a despejar y obtenemos un nuevo valor de delta X. Y ese valor de delta X, jóvenes, para átomos de hidrógeno nos va a dar 0.073, que es mayor que el grosor, que el otro grosor. ¿Qué sucede? Que este es el grosor máximo permitido en la membrana. Por lo tanto, cualquier valor de grosor que esté entre este rango, jóvenes, va a satisfacer perfectamente nuestro diseño. Ok, miren qué interesante. Nosotros podemos tener un mínimo de 0.013, pero no nos arriesguemos tanto. Y un máximo de 0.73. Si estamos en medio de esos dos valores, o incluso esos dos valores, estamos garantizando de que se está cumpliendo el máximo y el mínimo que necesitamos para que pase un porcentaje, un 1%, perdón, de átomos de nitrógeno y un 90% de átomos de hidrógeno. ¿Ok, jóvenes? Cualquier duda o consulta, pues la vamos a ir abordando ahí en las clases sincrónicas. Sobre todo porque va a haber unos ejercicios. Ok, quiero que repasen esto tranquilamente, que vayan haciéndolo paso por paso y se van a dar cuenta lo interesante que es este proceso. Aquí estamos hablando del proceso de difusión y hemos aplicado lo que es la primera ley de Fick. Ok, jóvenes. Bueno, ahí lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias, jóvenes. Éxitos. Bendiciones.